Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Son las 8:07 de la mañana. La situación de Haití sigue, por supuesto, recogiendo la atención internacional desde el punto de vista informativo y no podía ser distinto en República Dominicana. Con nosotros está Juan Miguel Castillo Pantaleón. Es abogado, especialista en relaciones dominico-haitianas. Hace algunas semanas, o hace una semana, le preguntábamos al presidente de la República, Luis Abinader, en la semanal, si el país tenía algún plan una vez que empezara el despliegue de las llamadas tropas de Kenia, que realmente es una fuerza multinacional, pero encabezada por este país africano. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Muy honrado, muy complacido de estar aquí. En ese momento, aquí tengo amigos. Caso de Joven, que es una amistad vieja. Gracias. En ese momento el presidente Abinader nos dijo que sí, que evidentemente ellos tenían algunos contactos con esta fuerza multinacional, que habían cosas que por supuesto no podían revelar, pero ha llegado el 26 de mayo, que era la fecha prevista. Se sabe que hay un despliegue inicial de fuerzas logísticas y tal, pero al parecer el mensaje es: todavía no estamos listos, faltan por lo menos 3 semanas. Eso es ostensible. Mira, cuando tú agarras el seguimiento informativo, que es muy fragmentado en los distintos medios haitianos, sí, que es todo virtual, señores. Ya en Haití no quedan periódicos impresos. Tú sabes que las rotativas del novelista las vandalizaron y el periódico funciona virtualmente, como puede se mantiene digital, con los anuncios digitales, pero realmente el ejercicio del periodismo allí es muy difícil y por lo tanto lo único que uno sabe es lo que uno puede ir recolectando. Nadie puede ir a Haití sin riesgo de su vida y de su integridad. Entonces, ¿qué es lo que se ha podido, vamos a decir, con cierto nivel de fidelidad con la realidad, concluir? En Haití el nivel de anarquía y de destrucción de todas las infraestructuras mínimas para poder realizar un operativo con expectativas de un resultado rápido, no hay condiciones. Todo ha sido destruido y o vandalizado. Los temas de infraestructura que tiene Haití desde la época del terremoto tampoco nunca se resolvieron. Es un país en escombros. Entonces, aparentemente el gobierno dominicano ha continuado una línea de muy buen juicio, pues ha insistido, eso es lo que uno deduce, por lo que uno ve, también por lo que uno lee en los periódicos haitianos y por lo que el sentido común señala. El gobierno dominicano sigue negado muy inteligentemente a no prestar otra colaboración más que aquella que resulte mínimamente humanitaria, es decir, hospitales en caso de que haya que evacuar a alguien, los mercados binacionales que siguen abiertos al intercambio comercial, lo que le garantiza cierto avituallamiento a la población haitiana o a quien sea de aquel lado, pero no más de ahí. Y sin embargo, cuando tú ves que la primera misión de oficiales que va es un personal vestido de civil, porque eso se apareció al menos según uno de los medios haitianos. Correcto. Evidentemente fueron a ver las condiciones para desplegar las tropas, pero lo que llegaron ahí son una docena de oficiales. ¿Y qué concluirían? Aquí no hay condiciones mínimas, porque 2 semanas antes ese aeropuerto estaba cerrado porque no se le garantizaba ni siquiera la integridad a los fuselajes de las aeronaves que eran tiroteadas por los pandilleros que controlan todo el entorno. No hay un solo puerto que pueda garantizar seguridad para el desembarco de equipamiento, tropa, etc. No hay barracas donde alojar miles de hombres. No hay lugar en donde guardar el arsenal necesario. El gobierno norteamericano hace apenas 2 semanas vino a enviar 10 equipos blindados, los presentaron en uno de los medios haitianos. Son vehículos blindados, pero tipo Jeep, tipo Homer. Homer. Vehículos de transporte de pasajeros, pero no tampoco que son tanques de guerra y nada por ahí. Cuando tú ves las normas de combate que fueron aprobadas para los enfrentamientos, porque hay un protocolo, el uso de la fuerza letal tiene ciertas reglas. Increíblemente, la muerte es una cosa muy bien regulada en el derecho bélico. Es decir, cómo matar gente y de qué forma matarla está muy bien regulado. Entonces resulta que el armamento que le permiten a esa tropa, el permitido, son apenas fusiles AK-47, que es un tipo de fusil que fue parte del arsenal bélico de países como Rusia, que es de donde proviene precisamente ese diseño. El AK-47, el Kalashnikov. Sí. Pero cuando tú ves el tipo de arsenal sofisticado que tienen las pandillas
haitiana, obviamente ese armamento es insuficiente. Además, eso va a ser un escenario de lucha urbana, irregular, con muchas dificultades en el terreno, por un tema idiomático, falta de inteligencia en el terreno. O sea, no hay que ser un militar ni un estratega para saber que no hay condiciones mínimas que le garantice la vida a esa tropa que va a ir ahí a morir sin gloria, porque ¿qué es lo que significa Haití para Kenia o para el mundo? Poca cosa más que una letrina. Así es que le decía un expresidente norteamericano, un país letrina. Entonces, esos oficiales, lógico, lo que vieron y lo informarían y deben estar buscando la manera de cómo, vamos a decir, crear ciertas condiciones. Sale en la prensa que el gobierno norteamericano le da una cantidad de armamento al gobierno keniano, pero ese armamento no va a ir para la isla de Haití, para la isla de Santo Domingo, para la misión de Haití, sino va para África, helicópteros, vehículos blindados de mayor envergadura y otro tipo de armamento. Pero eso no viene para la isla. Eso es como cariñito. Sí, bueno, porque es que al presidente Ruto, el presidente Biden lo agasajó mucho, pero los hijos de los que van a matar es los hijos de los kenianos, de los americanos, así tú agasajas a cualquiera. Ven que te voy a hacer toda la fiesta del mundo y te voy a tratar como un personaje de la gran política internacional, pero son los soldados tuyos los que se van a ir a morir a esa isla, en el medio de los excrementos, la basura, y sin ningún tipo de gloria. O sea, ese, a final de cuentas, ese es el balance. Además, un país que tiene un desorden constante, porque los haitianos no terminan de ponerse de acuerdo. Señores, un consejo presidencial de transición, y los 7 no se han puesto de acuerdo para elegir un presidente entre ellos. ¿Y cuántos tienen ellos que se instalaron? Sí, más o menos. Al día de hoy es lunes 27, es hoy, ¿verdad? Todavía no se han puesto de acuerdo para elegir un primer ministro. Y tienen 68 propuestos. Sí. Esa es la realidad de hoy. Entonces, ¿cómo tú organizas un país así? Entonces, la primera preocupación que tiene el Consejo de Transición es, el Consejo Presidencial de Transición, no, tienen que garantizarnos que los soldados kenianos que vengan no vengan con enfermedades por el tema del cólera aquella vez. O sea, la preocupación de ellos es, o sea, les preocupa el cólera que puedan traer los soldados kenianos y los miles de muertos y desplazados que hay con las pandillas. O sea, es un país que no tiene brújula. Miguel, pero Kenia ya ha llevado adelante fuerzas de este tipo en otros países, por ejemplo en África, lo han hecho de otra manera, o sea, ya tienen algún tipo de experiencia en esto. ¿Se puede confiar en esta labor o hacia dónde debería apuntar? Es que la dificultad que tiene una misión de este tipo en una situación tan bizarra como la que van a encontrar en Haití, no tiene, hay todos los esquemas, Catherine, todos los esquemas tienen que ser revisados en cuanto a su operatividad. Vuelvo y te repito, no es una violencia tribal, que es lo que muchas de las situaciones que han enfrentado en África las tropas kenianas. O sea, no es una etnia contra otra, en el que más o menos también tú estás luchando con un entorno conocido, costumbres conocidas, con tribus que quizás tienen rivalidades milenarias, pero tú conoces a tu enemigo. ¿Tú sabes quién es quién? Tú sabes quién es quién. En Haití no se sabe ni siquiera quién es quién. Es decir, tú agarras a cualquiera de las cabecillas de cualquiera de las pandillas y no se diferencia mucho del vecino de enfrente, físicamente me refiero. Claro. No tiene un uniforme. ¿Cuál es tu enemigo ahí? ¿Cuál es tu adversario? ¿Cuáles son las reglas de la guerra o de la confrontación? Doctor, pero usted no luce muy optimista con esa misión de pacificación. La Mira, verdad, no se puede. A mí me encantaría que aquí usted alguno me dijera algo de lo cual uno agarrarse en la esperanza. Mira, por ejemplo, ¿sabes? ¿Se recuerdan de Dimitri Gerard? Dimitri Gerard fue el jefe de la seguridad palaciega del presidente Jovenel Moïse. Él es quien le abre la puerta a los mercenarios que ellos mismos han contratado. Pues son mercenarios que ellos mismos han contratado porque ni siquiera la policía haitiana podía garantizar la seguridad al presidente Moïse, quien para la época se ha peleado con la fuerza de choque irregular que le protegía, porque allá cada político tiene su pandilla. Se había enemistado 1 mes y pico antes, 2 meses y pico antes con Barbecue. Atención. Y él queda tan aislado que él se hace rodear en su seguridad personal por ex militares
soldados de fortuna ya, colombianos, y quien le abre la puerta de su casa para que lo masacren es Dimitri Gerard. Es un oficial militar entrenado. Bien, ese señor fue de los pocos que al inicio son puestos bajo custodia, presos, y está entre aquellos que fueron enviados a juicio por el juez Voltaire. Su vinculación y responsabilidad con el hecho es indiscutible. Bien, ese señor está entre aquellos que fueron liberados por un asalto combinado en las principales penitenciarías haitianas por las bandas de... Los 3.000 presos, casi 4.000. Sí, pero muchos estaban ahí por ratería, pero estamos hablando de gente que es muy peligrosa. Sí, los colombianos estaban ahí, pero prefirieron quedarse dentro de la cárcel. Dijeron, nosotros nos quedamos Bueno, aquí. Bueno, el señor Dimitri, que pasa a ser reclutado. A ver, Dimitri Gerard tiene mucha vinculación con Michel Martelly. ¿Ustedes han visto todo el...? Sí, correcto. Que se señala, que el señor Martelly. Bueno, ok. Pues este señor pasa a engrosar las filas y a trabajar directamente con un sujeto que le llaman Isolán o Isó. ¿Quién es ese? Ese es el jefe. Porque la gente conoce a Barbecue, quizá por su apodo, que es un poquito como folclórico. Pero hay otras bandas que son considerablemente más peligrosas y con mayor capacidad de daño que las del G9 Anfamí, Ali, que incluso tiene un discurso político. Es esa pandilla que se hace llamar 5 segundos. Esa pandilla, que la encabaza el Tar y Solán, suben, él tiene doble condición de nacionalidad, para que se sepa. Se llama André Johnson. Él es norteamericano y haitiano, y es rapero. Se tiñe el pelo de rubio y tiene muchas cadenas y los dientes enchapados en oro. Él tiene una figura muy... Y él sube muchos videos de rap con sus pandilleros al lado. Bueno, pues este señor, tiene el control de un puerto en donde, cerca de donde se desembarcaban las harinas, la granería para la harina, el trigo. Él controla ese puerto y desde ahí es de donde llega la mayor cantidad de cocaína y de armas, que él es el que abastece de armas, la principal fuente de armas, de las demás pandillas. Es multimillonario y esa pandilla 5 segundos es una de las más agresivas. Dimitri Gerard se ha integrado y él bueno, New York Times acaba de hacer un reportaje que les invito a que lo busquen, señalando que Dimitri Gerard ha operado en los últimos 2 meses un entrenamiento militar en el uso de armas y en el despliegue de estrategias a esos pandilleros que ya pasaron a ser de una pandilla a una milicia armada. Es gente que ha recibido entrenamiento. Claro. Porque probablemente a cualquiera de nosotros nos entreguen un fusil del que sea, y salvo el gatillo yo no voy a saber ni siquiera por dónde meterle las municiones o cómo limpiarlo. Claro. Eso requiere un entrenamiento. Bueno, pues este señor se ha integrado y ha potenciado las capacidades ofensivas de ese grupo. Doctor, y así todas las demás. Doctor, todo lo que estamos viendo es consecuencia, digamos, de los estertores del Estado haitiano, por decirlo de alguna forma. O sea, la disolución total de su institucionalidad y la recomposición o pacificación tendría que pasar por una recomposición en teoría del Estado, lo cual hemos visto fracasar esos intentos muchos años. Yo le pregunto, en la arquitectura actual del derecho internacional público post Segunda Guerra Mundial, Carta de la ONU y todo esto, ¿hay algún esquema de salida que permita una vía alterna de ejercer o de condicionar el ejercicio de una soberanía, o tenemos que sí o sí pasar a través del discurso de un ente soberano que no tiene base, pero hay que negociar con estas 7 personas? Los fideicomisos no funcionan ahí. ¿Qué esquema tenemos en tema de derecho internacional? Mira, es bueno que vamos a tratar de dar la explicación de la manera más sencilla para que la gente entienda. Son temas de derecho internacional público. La espina dorsal sobre la cual descansa el derecho internacional público es el principio de no injerencia. Y es lógico. Si tú tienes una comunidad de estados para que armónicamente convivan en un ambiente de paz, tú no puedes permitir bajo ningún esquema posible que un estado interfiera en los asuntos internos del otro. Una vez han sido reconocidos entre sí los distintos estados,
pues esa personería reconocida opera en el sentido de rodear de las mayores garantías y de las mayores formalidades cualquier tipo de afectación de esa soberanía. Bien, así las cosas, la situación de los llamados estados fallidos es un enigma, porque tú tienes, desde el punto de vista formal, un Estado con todas las garantías de reconocimiento de su existencia y el respeto al principio de no injerencia, pero que no funciona como Estado, porque pierde sus atributos. Los dos principales es tener control sobre su población y sobre el territorio. Claro. Entonces, tú tienes un Estado que sientas ahí, pero no es Estado, que no es capaz de respetar ni velar por la vigencia de nada que suscriba, que no tienes un gobierno que pueda poner en práctica nada que tú acuerdes con él, que no se puede comprometer a nada. Entonces, como eso es un enigma, eso es la antimateria, tú, sí, vamos a utilizar los términos. Así, Tú claro. no tienes en la realidad manera de cómo aterrizar la situación de los estados fallidos en el derecho internacional público. O sea, no hay un terreno jurídico de una convención internacional para el manejo de los estados fallidos, porque el concepto de estado fallido es un concepto, es decir, es un constructo teórico, pero que no es reconocido por el derecho. No es reconocido, no existe. Y como no existe, tú no sabes cómo abordarlo, porque lo primero es ponernos de acuerdo en qué cosa es, dejar la base de eso sentado, el concepto, y entonces sobre esa base construir cualquier cosa. Pero si tú no lo reconoces, no puedes ni siquiera ponerte de acuerdo con el otro sobre qué resolver y de qué manera. Entonces, eso es lo que pasa con Haití. Haití es una situación única en los niveles de deterioro, porque las demás figuras que hay para manejar situaciones que, bueno, no puedo decir que sean parecidas, pero extrañas, no se aplican. Por ejemplo, el caso del fideicomiso. Yo vine a mencionar el fideicomiso. El fideicomiso es una figura de derecho internacional público que se creó para la descolonización. Es decir, cuando los grandes imperios se fragmentaron, territorios que eran parte del dominio de ese ente, al desaparecer, por ejemplo, el imperio turco, que colapsa con la Primera Guerra Mundial, hay una enorme cantidad de territorios que eran parte del dominio otomano. Entonces, ¿qué hacen los vencedores? Los vencedores no pueden hacerse cargo de lo que era una colonia de un imperio, porque, a ver, acaban de salir de una guerra. Gran Bretaña no podía hacerse cargo de todos aquellos territorios que Turquía pierde. Bueno, pues entonces se crea una figura de tutelaje internacional para crear las condiciones de que esos territorios, a final de cuentas, se convirtiesen en estados. Tuve todo ese lío de Palestina e Israel. Es eso, obviamente con su particularidad. Claro. Pero esa es la figura del fideicomiso. Por lo tanto, el fideicomiso no se aplica a un ente ya existente. Yo espero que se haya entendido. O sea, sí, eso no aplica. Y luego están otras figuras que son producto de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el manejo de situaciones de conflicto interno, étnico, en la que el Naciones Unidas crea una comisión que tiene también un fondo fiduciario para que siente las partes en conflicto internamente a que negocien. Eso se utilizó mucho en África con naciones que son multiétnicas, claro, multiétnicas y tenían luchas entre pandillas, entre tribus. Entre tribus, para conflictos rivales. Sí, pero una cosa es eso, la violencia étnica entre grupos rivales con una larga historia de conflicto histórico generacional, y otra cosa es la situación que pasa en Haití, que tampoco es étnica, es decir, y que requiere para ellos reconocer al adversario como alguien válido con quien hablar. Fíjate que por ahí es que va Bartelí y algunos de los miembros del Consejo de Transición que andan diciendo, la única manera que nosotros podemos es dar una amnistía y sentar a los jefes de banda, porque realmente los jefes de pandilla controlan parte del territorio, pero repugna a la ética de cualquier persona decente. Es decir, yo me voy a sentar con Barbecue o con Guisolán o con Tilapli o con cualquiera de esos criminales, o sea, son pandilleros. Juan Miguel, finalmente, bueno, en algún momento hay que incorporar directo o indirectamente a los jefes de banda a una posible salida. ¿A dónde voy ahora? Una última cosa, porque parece que el momento no tiene una salida y que ahí se camina hacia la muerte. Yo digo que ninguna acción o medida va a prosperar en Haití si la solución no viene de los propios haitianos. Eso es lo que yo veo, que se está hablando de invasión, de que dice Ruto que va a acabar, ¿qué salida tú ves? Práctica, la más práctica posible. Yo voy a hacer una cita de una frase que se atribuye a Raúl Cedrás.
Para que 3 haitianos se pongan de acuerdo hay que matar 2 de ellos. No lo digo yo, lo digo Raúl Cedras. Los haitianos tienen una vocación por la anarquía, por una serie de razones que remito a quienes les interese profundizar en eso, a un filósofo y politólogo haitiano llamado Léon François Hoffman, que escribió hace unos años un libro que se llama Haití, Creencias, Colores y Color. Cuando tú tienes un pueblo cuya situación compleja descansa en una base muy precaria, tú tienes muchas dificultades de lograr consensos. El pueblo haitiano surgió de una situación de explotación esclava en el modelo colonial, en la que las pocas cosas que tenían en común esos esclavos que logran, que lo que llevan es una guerra racial, no es una lucha política. No sustituyeron no es una lucha libre, no, es una lucha racial. No es una lucha política, y de hecho ellos asumen un modelo medieval con emperadores y reyes y una nobleza negra, una cosa totalmente bizarra. Es que todos son negros, pero provenían de más de 30 etnias distintas, no tienen una lengua común, sino la lengua del amo, que incluso es un dialecto, porque lo que hablaban los colonos franceses era una forma dialectal del francés, que es el patois náutico. ¿Por qué? Porque venían la mayoría de la Normandía, que es la parte norte donde provenían los bucaneros. Entonces, que es el creol, una lengua aislante que no le permite comunicarse con el resto incluso de los países vecinos. El creol nada más lo hablan los haitianos, que es una lengua también con muchas complicaciones, porque es una lengua fundamentalmente construida sobre formas fonéticas. Y por eso ustedes ven que utilizan mucho en la grafía, la K no es una consonante propia del... Sí, usted escribe como habla, para que la gente comprenda. Sí, exacto. O sea, se escribe como se habla. Sí, y luego está el tema espiritual, porque también cuando hay una base espiritual que se basa en las creencias animistas, que es el vudú, tú tienes que carece de un decálogo moral, porque no hay reglas morales en las creencias animistas. Eso está más cercano a las supersticiones y a la práctica de la magia, ¿verdad? A ver, que eso es un antecesor de las religiones. Hay un ensayo de Durkheim magnífico sobre eso. Pero lo que le quiero decir es que Léon François Hoffman señala que como esos son los únicos 3 elementos que atan en su base, en su raíz, la construcción del Estado haitiano, eso resulta tan precario que no permite que hayan sobreentendidos sobre los cuales ellos puedan construir un propósito común. Un entendimiento. No se ponen de acuerdo. Pero mira, es una cuestión filosófica, sociológica, histórica, que parece como muy elaborada, pero al final de cuentas... Pero en algún momento han tenido tranquilidad, en algún momento han tenido... Bueno, en algún momento han tenido más avances, Juan Miguel. La única manera que tú has visto estabilidad, hay gobierno Catherine, prevale un en tiempo. gobiernos dictatoriales que sencillamente subyugan toda forma de disonancia o de desacuerdo. Pero mira, acabamos. Pero tú como abogado, hay un recurso de un político keniano que él dice que ese acuerdo de intervención está firmado con Henry. Sí, que Henry ya no tiene, no tiene peso. Que debe haber un acuerdo firmado por lo que están dirigiendo. Hay una demanda, hay otra demanda en Kenia. Pero jurídicamente, ese razonamiento de ese político. Mira, es que también lo que firmen estos 7 carece de legitimidad constitucional, porque es que ya el Estado de Derecho se rompió. Ariel Henry no lo eligió nadie. Quien lo nombró no llegó a tomar el juramento, y que también ya había cesado constitucionalmente en su mandato. Ahí no hay terreno firme sobre lo cual apoyar jurídicamente todo es tan frágil, nada. Tan frágil que le preguntan al presidente keniano que por qué ellos asumieron esa demanda si nosotros apoyamos todos los países de origen africano. Averíguate qué pasa con el tráfico de droga en Kenia, para que tú veas lo que hay detrás. No, esa gente tiene más problemas que los propios haitianos. No. La base del narcotráfico, de la gran llegada de drogas a Europa, pasa por Kenia. ¿Qué le puede interesar? Y no sería la primera vez, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué le puede interesar? Porque allá no hay nada que despojar, no hay de qué hacer rapiña, ahí no hay petróleo. A usted mandar sus soldados que se gasten cientos de millones de dólares para ir a arriesgarse a un territorio inhóspito y salvaje. Bueno, o sea, ¿cuál es la lógica? Algún negocio tiene que haber. Terminamos, Juan Miguel. Hay un punto común. Hay que apoyar al presidente, que está muy centrado en una posición... Pareciera que el hombre está en lo de él. Bueno,
Es la única Y manera. claro, y Porque es el presidente que se ese acaba de panorama que reelegir. tú pintas de aquel lado y donde hay problemas, eso históricamente se refleja en el país de al lado. Claro. No Y en la podemos- prensa haitiana no se ve con buenos ojos la reelección del presidente Abinader. Es bueno que se sepa. En la prensa haitiana lo que hay es un sentimiento de pesar por el resultado de las urnas en las elecciones presidenciales en la República Dominicana. Y cuando tú ves que con quien tú tienes mucha diferencia tiene esa actitud, entonces significa que algo está haciendo el gobierno que no le gusta a esa gente. Politiquería aparte. Usted puede haber o no haber votado por Luis Abinader, pero en una cosa estamos claros, de aquel lado no están, si hay unanimidad en algo, es que de aquel lado no están contentos con él. Algo está haciendo. Gracias, Juan Miguel. Juan Miguel Castillo Pantaleón ha estado con nosotros. Vámonos a la pausa y venimos en breve.